Continuamos en esta edición de Metadata y otra vez con invitado de lujo, ¿no? Así es, invitado y sobre un tema muy candente en realidad, todo lo que tiene que ver con la frontera, sobre las nuevas aperturas que se están dando, eso nos van a comentar justamente nuestro invitado, y sobre lo que representa un conflicto que aparentemente se fue descomprimiendo lentamente. Comercio informal, llamémoslo. Sí. O ilegal. Informal por ahora. Está con nosotros Emanuel López del Valle. Hola, Bienvenido de nuevo. Hola, ¿cómo están Damián? ¿Cómo están Tony? Bueno, ¿Qué tal? bienvenida a toda la audiencia de Metadata. Emma estuvo la semana pasada. ¿Semana pasada? Sí. Semana pasada recorriendo un poco Encarnación, yendo a ver dos cuestiones de las que vamos a hablar, pero primero nos vamos a meter en el tema combustible. ¿Cómo es esto de la venta de combustible en las calles encarnacenas? Bueno, con el equipo del Diario del Territorio cruzamos la semana pasada a Paraguay porque el próximo martes se van a cumplir nada más ni nada menos que 6 meses de esta reapertura de este paso internacional que estuvo cerrado durante casi 600 días. Entonces, con el objetivo de ver cómo está el panorama comercial, nos encontramos con un panorama un tanto insólito que se comenzó a registrar desde que reabrió la frontera, que es la búsqueda del combustible argentino, que resulta hasta 50% más barato aquí que en Paraguay. Entonces, esta diferencia cambiaria motiva el cruce tanto de paraguayos como de argentinos que quieren revender el combustible allí, y observamos que el combustible está prácticamente a la vista de todos, en botellas, en bidones. Se está comercializando el combustible, que están por fuera de casas particulares, por fuera de kioscos, por fuera de supermercados e incluso de talleres que ofician de puntos de venta. Entonces allí vimos sobre todo cómo este negocio fue creciendo, y sobre todo también cómo esto también produjo una crisis en las estaciones de servicio, con caída de ventas de hasta el 80%. Incluso lo que vimos, paramos allí, vimos, consultamos, 7.000 guaraníes equivale una botella de 1 litro de combustible, que equivale a 200 pesos. El combustible, la super en Encarnación, está entre 250 pesos y la más cara está 300 pesos. Y acá en Argentina está 120 la super, para los extranjeros lo venden a 190 pesos, una diferencia que a los paraguayos los motiva a cruzar, incluso a comprar en el afán de generar algún tipo de ahorro. Y el fraccionamiento es botella de litro, litro y medio, 2 litros, bidón de 5, digamos. ¿Esa es la modalidad que utilizan? ¿O cómo te fraccionan? O sea, vos vas a comprar, ¿cómo te fraccionan el combustible? ¿En un kiosco? ¿En una casa? ¿O en una chipería? Y tenés para todos los gustos. Tenés la botella de 1 litro, de 2 litros, de 3 litros, que en su pasado supieron ser de gaseosa, incluso los bidones ya de 5 y 10 litros. Pero lo que están en exhibición en las calles son puntualmente botellas. Después, dependiendo de la demanda del cliente, ya ahí van al fondo y buscan allí los bidones de 5 y 10 litros, depende, pero entre esa gama de posibilidades están ofreciendo ahí en Encarnación. Hay que graficar un panorama que es paralelo, pero que es contexto en el Paraguay. En el Paraguay hay un problema grave en este momento con la cuestión del combustible. La diferencia de precios entre Petropar y el resto de las empresas está generando un problema grave en el negocio del combustible en Paraguay. Hubo marchas hasta hace poco, hubo manifestaciones complejas. Entonces, esto, a un problema que tiene todo el Paraguay, esto le suma un condimento extra a la situación de Encarnación, ¿no? Sí, por un lado, lo que marcaba recién Emanuel tiene que ver con mostrar efectivamente cómo es este negocio, que todo lo percibimos especialmente aquí en Posadas, respecto a la cantidad de vehículos que vienen a buscar en forma diaria, nocturna, a cualquier hora, justamente poniendo en crisis también al sector de venta de combustible aquí en Posadas. Y por otro lado, esto que remarcaba recién Damián, la consecuencia que sufre, digamos, los propios proveedores de combustible en el Paraguay. Los que más padecen en realidad son las pequeñas, como si fueran banderas blancas, como la que tenemos nosotros, o sea, no las que vendría a ser lo nuestro YPF, que es no las de marca. Claro, la que banca la nación. Claro. En este caso es Petropar, del otro lado. En cambio, las pequeñas gasolineras
también están en problemas ya, ¿no? Sí, exacto, y sobre todo porque todos los días tienen que estar compitiendo con este tipo de venta informal que incluso están a pocos metros de las estaciones de servicio. Los pocos clientes que llegan ven que hay una botella, un punto de venta informal, donde el precio es mucho más barato, no dudan, van, en vez de ir a la estación de servicio, van a ese punto de venta informal, que sin duda está causando mucha desesperación por parte de las estaciones de servicio, que están aguantando como pueden, todos los días están pensando a ver cómo sobrevivir y paliar esta situación, porque lo que dicen es que un aumento de precio de combustible argentino podría ser una posible solución a esta crisis que hoy por hoy está padeciendo. Para ello una solución, para nosotros sería un masaje Claro. más en la cabeza. Y que ¿no? de hecho, si se toma parámetro, el combustible argentino está barato. Sí, sí, en dólares. ¿Por está qué? barato. Porque además está claramente subsidiado, que esta es la otra cuestión irresuelta y que viene presionando al Fondo Monetario Internacional como para decir, no, basta de subsidio, pero lo que decías vos, esto va a disparar el precio. Ya para nosotros es cara la nafta y sería mucho más. ¿Te parece si escuchamos a uno de los protagonistas? Porque Emma tuvo la posibilidad de charlar con uno de los representantes de una de las estaciones de servicio que cuenta en carne propia la situación por la que están pasando a partir de los problemas, como decíamos recién, que ya tiene Paraguay y la sumatoria de este comercio informal en la zona de Encarnación. Lo escuchamos. En esta estación de servicio las ventas son, por decirlas, nulas, son ínfimas, ¿verdad? Nosotros necesitamos vender una cantidad de litros mensuales para poder sostener este negocio, ¿verdad? Porque el margen es muy pequeño en rubro como este y nuestra venta está, pero muy por debajo de lo que nosotros podemos tener sostenible, ¿verdad? Nosotros estamos trayendo dinero de otras estaciones de servicio, de otros puntos, para seguir teniendo este negocio abierto con la esperanza de que esta política cambiaria, digamos, mejore en el sentido de que o suba el peso o de repente los subsidios allá sean exclusivamente para los argentinos, no para los extranjeros, ¿verdad? Entonces estamos con esa esperanza. Te había dicho que hice averiguaciones con familiares que tengo que están allá un poco más cerca de la política del lado argentino y me dijeron, no, esto va a continuar hasta que termine el gobierno de Fernando y de Cristina. Entonces eso, seguimos con ese panorama nublado. Nosotros teníamos acá 4 personales, de los cuales nos quedamos con 2. Sí, fíjate que tenemos solo personal de playa que está haciendo limpieza, está haciendo de todo tipo de cosas porque no es sostenible. Incluso con esos 2 personales, más un personal más que tenemos en la tienda, que tenemos que tener cerrado también, que solo abrimos, ponerle en medio tiempo. Abrimos a la tarde recién esta tienda y son 3 personales en total en la estación de servicio. Y es un negocio que debería funcionar por lo menos con 4 más 2, con 6 personas. Estamos a mitad. Incluso así no podemos pagarles a ellos, sí que va a ser genuino el ingreso de este punto, ¿verdad? O sea, ¿cuánto vendían antes mensualmente y cuánto están llegando? Y ponerle que bajamos de lo que se podría vender en este punto, haciendo un estudio de la rotación de las personas y lo que tenemos acá, lo estamos vendiendo, ponerle que el 30% o el 20% de lo que podríamos vender. Tenemos un 70% o un 80% menos de venta en este punto en sí. Porque te das cuenta que acá mismo al lado tenemos ya el primer puestito de venta de combustible ilegal, ¿no? ¿Y cómo incidió esa venta ilegal en la actividad? ¿Cómo incidió? Y en lo que te estoy contando, tuve que despedir personal, tuve que cortar los turnos, nuestros personales trabajan a medio tiempo y a pérdida. Realmente este negocio, este punto es a pérdida. Entonces, estamos cada vez evaluando, ¿seguimos o no seguimos? ¿Seguimos? ¿Cerramos o seguimos? No, vamos a seguir, vamos a tratar de poner un poquito más otra vez este mes, vamos a tratar de poner otra vez un poquito más y así. Esa es la incidencia que tenemos en este lugar. ¿Cómo actualmente, bueno, comentabas acá cerca tenés un puesto de venta ilegal? ¿Cómo es esta competencia desleal? Y es una competencia de precio, más que nada. Hoy la gente está muy al pendiente de cómo poder organizar mejor su presupuesto, ¿verdad? Entonces, si vos tenés una diferencia de 1.000, 2.000, 3.000 guaraníes por litro, no sé si llamarlo desleal o cómo llamarlo, ¿verdad? O carnicero o como sea, ¿verdad? Está muy difícil, ¿verdad? Porque así como te comenté también, vos estás llegando a la estación de servicio con necesidad de cargar combustible en tu vehículo y vos ves que allá hay una botellita y decís, bueno, pero te fijas en tu billetera, decís acá
Voy a hacer rendir este billete que tengo acá, ¿verdad? Y acá nomás el contrabando, sabes lo que acarrea eso, pero decir, bueno, no me queda otra, por una forma de pensar a corto plazo, ¿verdad? Pero esa es la situación que se está dando en este punto. ¿Y de cuánto es la diferencia de precio? ¿Cuánto se revende el combustible argentino acá y cuánto es el precio de? Y fíjate acá la nafta super le llaman a la nafta más linda que se vende acá, está por los 9.000, casi 10.000 guaraníes, y ellos están vendiendo entre 6.000 o 7.000 guaraníes, 3.000 guaraníes más o menos por litro, la diferencia. Nuestra nafta económica, la de entrada, está en 8.300 guaraníes, creo que está la nafta económica, y ellos venden a 6.000 la nafta super. Tener un combustible de menor calidad, por encima casi de 2.000 guaraníes, y ellos te están vendiendo un combustible supuestamente de mayor calidad a esa diferencia, ¿verdad? Pero claro, no sabes tampoco qué acarrea eso, ¿verdad? El manipuleo de combustible no está seguro, porque nosotros acá estamos exigidos ante varios ministerios que vienen a controlarnos, a regularnos, ¿verdad? Entonces no tenés ninguna seguridad de que ese combustible que estás cargando en tu vehículo es un combustible bueno, ¿verdad? Mayormente lo que suelen hacer incluso compran poner el producto allá y le hacen una mezcla con alcohol, entonces hacen más cantidad de volumen de litros. Si traen 100 litros, le meten un 20 litros de alcohol, casi no cambia el color y tienen 120 litros de combustible, ponerle. Y eso es cosa que va golpeando otra vez al final al consumidor final, ¿verdad? Y que algunos ya después tienen problemas y vienen a cargar otra vez acá, pero hasta que eso se dé vuelta y se revierta todo, el día a día pasa, ¿verdad? Y no alcanza, ¿verdad? Claro, sobre todo también incide en términos de calidad, porque quién sabe qué elemento puede. Incluso yo estuve en una oportunidad en Posadas y en una estación de servicio decía fila para extranjeros y fila para los lugareños, ¿verdad? Me han comentado también que se vende allá, incluso en Argentina, algo así como una nafta, o sea, un solvente de combustible, incluso, ¿verdad? O sea, las estaciones por ahí están un poco más avivadas también, quizás venden ese solvente, que es casi como un combustible, pero no es lo mismo que un combustible, y se trae acá como nafta y se vende también. Eso también ocurre, ¿verdad? Eso es lo que me han comentado de lo que suelen hacer también en Argentina, ¿verdad? ¿Y desde hace cuánto que no se ve una situación así donde esté esta diferencia cambiaria? Y desde que se abrió el puente de acá, es lo que tuvimos ese inconveniente. Antes de que esté cerrado la frontera con Argentina, no teníamos ese inconveniente, o quizás por ahí pasaba combustible, pero como te digo, era mucho más dificultoso, porque hoy cualquier persona, vos mismo tenés hoy acá en Encarnación, incluso, no solo eso vos, muchos argentinos cargan combustible allá y vienen a vender el combustible acá. Hacen un plus. O sea que se suma el ciudadano paraguayo que aprovecha la oportunidad de ir a cargar combustible con su vehículo, comprar más barato, traer y vender el mismo, y también la otra situación que los mismos argentinos vienen con su vehículo acá con tanque lleno, vacían el tanque, venden el combustible y se van nuevamente. Entonces masivo es el movimiento ilegal de combustible. Y por ahí, desde este punto, ¿con cuántos puntos de venta ilegal están a tu alrededor con los cuales tenés que lidiar? La verdad que nunca hice el censo, porque cada vez que voy veo, me pongo nervioso nomás, porque cada puntito es. Ahora mismo podemos ir contando cuando salimos, hasta el punto que te vayas allá vas a ver la cantidad, que te vas a quedar el corto de manos, el corto de dedos en las manos para contar, ¿verdad? Pero acá mismo te digo, acá a 20 metros tenemos un puestito de venta. Arrancamos con uno, después se ponen cada 15, 20 metros uno al lado del otro. Y en estos últimos meses se observó que había extensas filas para cruzar por el puente internacional. ¿Esperas? Hasta 10 horas. ¿Eso Totalmente. no desalentó el cruce para poder conseguir combustible argentino? Y no, igual es el ciudadano paraguayo que por ahí quizás no está pudiendo trabajar de forma legal, porque yo no puedo incluso yo dar un trabajo masivamente en este punto y así en todos los puntos, porque es como un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, ponele vos, estás sin trabajo, vos paraguayo, me venías a pedir trabajo acá, y yo te digo, yo no te puedo contratar porque no me dan los números. Entonces, ¿qué haces? Te vas a tener que rebuscar por cualquier otra cosa ilegal. Entonces, hay muchas personas que están con el tiempo, que no tienen un trabajo, familias que viven de eso también incluso, ¿verdad? Y son las familias que también estaban en época de la pandemia de una forma también subsidiadas también por el gobierno también, ¿verdad? Que tenían una ayuda para el pasero, una ayuda para el trabajador de frontera, le llaman ellos.
Y ahora que se abrió el puente empezaron a trabajar nuevamente de esa forma, ¿verdad? No solo combustibles, todo tipo de mercadería también puedes ver que se vende de contrabando, ¿verdad? Porque creo que muchos rubros en Argentina están subsidiados por el gobierno, ¿verdad? Entonces los precios hacen que sea más bajo, ¿verdad? Y eso aprovechan los muchachos para poder hacer. Ahí estaba entonces uno de los protagonistas. Pero el viaje no fue solo la cuestión de combustible, sino que también Emma fue a ver si se conseguía una campera en Alaska y fue a Osito también a comprarse un par de cosas y recorrió la zona comercial. ¿Qué pasa con el tema comercial? Exacto. Bueno, en el marco de los 6 meses de la reapertura del puente San Roque González de Santa Cruz, también vimos cómo está el circuito comercial que en su momento cuando cruzamos cuando fue la reapertura el 19 de octubre del año pasado y en noviembre... Era casi un pueblo fantasma. Era un pueblo fantasma. Ahora el panorama es un poco distinto, hay un poco más de movimiento, pero no es el esperado por parte de ellos, que ellos esperaban el aluvión de argentinos como para comprar allí, de abastecerse de no solamente de indumentaria, sino también de otros productos ligados al bazar, lo que es lo que tiene que ver los repuestos de neumáticos también, que de gran interés por parte de los argentinos. Hoy por hoy los únicos sectores que sí están registrando un incremento de ventas son aquellos ligados al rubro de indumentaria, teniendo en cuenta que ahora pronto se viene el invierno y las camperas, las sábanas son parte de la demanda. El inicio de clases también motivó y en estos casos puntuales están registrando un incremento del 20% comparado con el panorama de octubre que era completamente desastroso. Pese a este panorama, ellos tienen muchas expectativas de poder crecer un poco más las ventas, pero sí también son conscientes de que el panorama no va a ser el mismo que había antes de la pandemia, también por la cuestión cambiaria, la diferencia cambiaria que a nosotros no nos conviene si hacemos ese cambio tomando a 1.000 guaraníes, 35 pesos, no nos conviene. Hay algunas cosas puntuales sí que conviene, por ejemplo el caso de las camperas, están alrededor de los 3.000 pesos. En Argentina el precio es mucho mayor, pero lo que tiene que ver con alimentos sigue siendo mucho más caro, el doble. Claro, lo que grafica, por ejemplo, el hecho de que la indumentaria siempre fue la más conveniente, digamos, en comparación. Pero lo que grafica... electrónica. Claro, eso te iba a decir, lo que dólar, grafica que la crisis, que lo que los está afectando no es ni el tránsito de frontera, ni los cierres, ni la pandemia, es la crisis económica, porque al haber crisis la gente no compra electrónica, ni aunque esté barata. Entonces, el hecho de la crisis económica es lo que lo está afectando y mientras eso no se resuelva de este lado, va a estar muy difícil para ellos. Han pasado un montón de veces porque hemos tenido crisis para hacer dulce acá, así que más o menos la saben pilotear. Lo que pasa es que vienen de un parate y les agarra una crisis atrás de un parate y bueno, ahí es donde está compleja la mano, ¿no? Sí, incluso según datos de la Cámara de Comercio de Encarnación, el circuito comercial cuenta con 1.000 comercios, de los cuales actualmente están funcionando 800. Cuando reabrió el puente estaban funcionando apenas 500, o sea, significó una reapertura de 300 comercios, pero hay otros 200 que todavía no lograron reabrir. Y sobre todo la zona más afectada es donde funcionaba la estación de trenes. Esa zona prácticamente está muerta, no hay ningún local abierto, los pocos que hay son aquellos ligados al rubro de indumentaria. Allí lo que hablábamos con algunos comerciantes de la zona que están esperando este regreso del tren internacional, que todavía falta, que no hay muchas novedades al respecto, se habla que pueda volver a fin de mes o incluso a principios de mayo, depende un poco de las decisiones tanto de Nación como tanto de acá como de Paraguay para el regreso, pero esa zona todavía no se pudo recuperar y hay otras zonas también donde funcionaban antes locales dedicados a la venta de tecnología que todavía no reabrieron, que esperan un poco, pese a la crisis perseveran y tienen muchas expectativas para los próximos tiempos. Para cerrar, hablamos de Encarnación, pero en los próximos días se van a dar más aperturas, se están abriendo, de hecho en estos días se reabrió el paso entre Puerto Rico y Puerto Triunfo y va a haber más aperturas. ¿Cómo viene esa cuestión? Bueno, efectivamente el día jueves hubo reuniones entre funcionarios de prefectura de Argentina con Paraguay para ultimar detalles de estas reaperturas, puntualmente en
7 municipios de Paraguay, por ejemplo el caso de Puerto Iguazú, de Puerto Candelaria, también en Monte Carlo, Puerto Mado, Puerto Piraí. Va a volver el servicio de lanchas a partir del lunes a las 8 de la mañana con un costo de 500 pesos por el servicio, fue lo establecido en las últimas horas. Ya para avanzar en esta apertura total de fronteras que lo había anunciado el Gobierno Nacional a principios de mes, efectivamente hay que ultimar algunos detalles puntuales con respecto a la puesta al que todo lo que tenga que ver con los puestos de aduana y migraciones esté funcionando correctamente, pero sí a partir del lunes se va a efectuar este regreso tan esperado en muchos puntos, como también a partir del martes también se van a realizar nuevas reuniones puntualmente en Colonia Aurora y en Banda para definir cuándo van a ser los regresos en estos municipios. Así que efectivamente ya se está avanzando en una total normalidad de lo que tiene que ver con los puntos de frontera acá en la provincia de Misiones, que la mayoría estaba cerrado, sí. Hasta el momento son 12 únicamente los que están funcionando, unos 24 todavía no estaban funcionando, que bueno, a partir de ahora el lunes se suman 7 acá en la provincia de Misiones. Bien. Bueno, esto es la parte formal, digamos. La parte de que efectivamente el puente siguió sin puente o con puente, la frontera siguió funcionando sí. En el marco de la irregularidad y que también se han quejado aquí porque han ingresado gomas de todos los tamaños, colores, algo de electrónica sigue ingresando, te han contado. Y efectivamente es parte, digamos, del negocio que se da en las fronteras, cosa que lo entendemos los misioneros y solamente los misioneros. Sí, nadie más. Así es. Gracias, Emma, por haber estado de vuelta con nosotros. Gracias. Prometemos que la próxima vez te vamos a invitar para la picada. Bueno, espero. Vamos a una pausa y volvemos. Nosotros sí con la picada.